Bienvenidos. Antes de comenzar la ponencia, deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento académico por invitarme a compartir con ustedes este tema sencillo, pero muy importante, que me sensibiliza por las implicaciones orgánicas y psicológicas a la mayoría de los pacientes que la padecen, que son los niños, y su localización en cara. También por ser fiel ejemplo de iatrogenia por parte del personal de salud que la maneja. El término tinea incógnito fue usado por primera vez en 1968 por los dermatólogos Eye y Marks del St. John Hospital de Londres, en la publicación y descripción de 14 pacientes con dermatofitosis que tenían una presentación clínica atípica, enmascarando la tiña y simulando otras dermatosis, pero siempre con el antecedente de la aplicación previa con corticosteroides tópicos, de reciente aparición para la época, e introducidos al mercado para el tratamiento tópico de diversas enfermedades dermatológicas. Con esta breve reseña histórica, podemos definir esta dermatofitosis como una infección dermatofítica subdiagnosticada, debido a la modificación de sus características clínicas por el uso de esteroides tópicos, cremas polivalentes y por inmunomoduladores no esteroideos como pimecrolimus y tacrolimus. Estos últimos medicamentos utilizados para la dermatitis atópica, y sabemos que la dermatitis atópica puede ocurrir mucho en niños y en cara. Siempre comienza como una tiña clásica, o sea, un conjunto de pápulas que se agrupan para formar placas, y al recibir los medicamentos anteriores, la placa se disemina irregularmente, perdiendo las características habituales de la tiña. Luego, por la acción de los mismos medicamentos, hay ligera mejoría de las lesiones por la disminución del eritema, prurito y pérdida del borde activo, enmascarando a la tiña. Si es diagnosticada en esta etapa y recibe tratamiento adecuado, mejorará rápidamente, convirtiendo la máscara en efímera. Por el contrario, si continuara la exposición de estos medicamentos tópicos que suprimen la respuesta inmune local, permitirá el desordenado crecimiento fúngico, con manifestaciones clínicas magnificadas y diseminadas, que enmascaran aún más a la tiña. La gravedad o disminución de las lesiones dependerá del tiempo de exposición del medicamento tópico, grado de respuesta inmunológica del hospedador y o del agente etiológico. Por ejemplo, si el huésped es un dermatofito antropofílico, como el Trichofiton rubrum, presentará cuadros menos inflamatorios, como el que están observando. Por el contrario, si son geofílicos o zoofílicos, serán cuadros mucho más inflamatorios. Ejemplo de ello es el Trichofiton mentagrophitis, un agente zoofílico, pudiendo llegar a ser grandes placas eritematosas con pústulas y pápulas satélites. Cuando al fin es diagnosticada por el ojo experto del dermatólogo y reciben tratamiento adecuado, dejarán siempre una hipercromía residual o inclusive una hipocromía por la atrofia de la piel que desaparecerá con el tiempo. Como estas lesiones son tan atípicas, pueden simular diversas dermatosis, confundiendo al dermatólogo más experimentado con dermatitis atópica, enfermedades bacterianas, rosácea, dermatitis seborreica, inclusive la psoriasis o eritemas figurados, granuloma de Mahochi, y terminaré las simulaciones clínicas con este caso emblemático, inicialmente diagnosticado clínicamente como un lupus eritematoso sistémico,
sin mejoría a los 2 meses de tratamiento con esteroides tópicos y agravándose paulatinamente. Cambia de galeno, el cual le toma biopsia de piel y me lo refiere para estudio micológico. Le tomo las iconografías respectivas y toma de muestra. Inmediatamente, en el primer campo examinado del examen directo, se visualizaron fácilmente hifas y alinas segmentadas teñidas con tinta Parker azul, utilizado para la época, haciendo el diagnóstico de tiña incógnito. El agente causal fue Trichophyton mentagrophytes. La niña tenía como mascota un precioso conejo y al recibir tratamiento con terbinafina a 250 miligramos por día, había ya una notable mejoría a las 2 semanas. En este caso, la tiña incógnito no fue efímera. La tiña incógnito puede ocurrir en cualquier edad, género o parte del cuerpo, pero es más frecuente en niños y en cara por diferentes razones como la anatomía de la piel, en cara es más delgada y lo hace más sensible a factores externos. El contacto frecuente de los niños con mascotas, especialmente Trichophyton mentagrophytes, es transmitido por animales, especialmente el conejo. Y la no derivación temprana al dermatólogo en una lesión incipiente de tiña y la automedicación con cremas esteroideas o inclusive tratamiento empírico inicial indicado por galenos de asociaciones de medicamentos con esteroide, antifúngico y o antibiótico. El diagnóstico o las técnicas diagnósticas siempre comenzarán por el clínico, pero como ya pudimos apreciar, esta enfermedad o dermatosis o dermatomicosis va a simular muchas otras entidades clínicas, confundiendo al clínico. Lo más importante en el examen clínico es la anamnesis, el interrogatorio, donde el paciente va a referir la aplicación de las cremas anteriormente descritas. El micológico es sencillo. El examen directo casi siempre se van a apreciar abundantes hifas por la estimulación de los esteroides tópicos. En raros casos se pueden observar escasas hifas cuando en este caso el paciente se ha aplicado medicamentos en el cual hay combinación de antimicóticos y esteroides. El cultivo va a evidenciar el agente etiológico y en la prueba Gold estándar. El histopatológico lo podemos recurrir, pero si no se utilizan las coloraciones especiales, estos elementos hifales van a pasar desapercibidos con la coloración de hematocilina eosina. Hay que utilizar coloraciones especiales como el Grocod o el PAS que están viendo ustedes. Y si la tiña va a tener o se va a caracterizar por una placa, vamos a evidenciar los elementos micóticos en el estrato córneo. En el caso de haber tomado una pústula, los elementos hifales alrededor de los polimorfos nucleares. Pasando al tratamiento, lo primero que hay que hacer es quitar el factor predisponente, que serían los esteroides tópicos, inmunomoduladores o cremas polivalentes. El antimicótico tópico no va a curar, en tal caso va a coadyuvar al tratamiento vía oral, que va a oscilar entre 4 a 6 semanas, pero siempre lo definirá la respuesta clínica y o micológica. La terbinafina es el tratamiento ideal, ya que la mayoría de los agentes etiológicos que están presentes en esta tiña van a ser hongos del género Trichophyton, que responden bien a la terbinafina. La dosis va a depender del peso del niño y en esta escala que la conocen casi todos, pero vamos a repasarla. Niños menores de 20 kilos, un cuarto de tableta, entre 20 y 40, media tableta, y mayor de 40 kilos, la dosis de adulto, que son 250 miligramos por día. En el caso de que desean utilizar el itraconazol, la dosis en niños con un peso entre 10 a 20 kilogramos
pueden prescribir 100 miligramos cada 2 días. En adultos, la dosis es 100 miligramos por día. Y recordar que el fluconazol tiene también una presentación en suspensión. Para terminar esta ponencia, voy a presentarles dos casos emblemáticos. El que están apreciando lo refiere una dermatóloga para diagnóstico de micosis superficial. Al ver esta lesión, que es una placa eritematosa, no sospeché realmente de hongos. Al detalle de la lesión, inclusive tenía microvesículas en su superficie. Mi primer diagnóstico fue un eczema de contacto. Pero al realizarle el interrogatorio respectivo, el paciente dice que todo comenzó como una picada que fue creciendo desde el punto de vista anular y que se tomó imágenes, se hizo una secuencia fotográfica y se las pedí. Fíjense cómo comenzó la lesión como una placa anular, bordes elevados, descamativos y eritematoso, típico de una tiña por agentes zoofílicos o geofílicos y con mucho prurito. Decía que, o él refería que tenía como un escozor. Él se aplicó lo que tenía a la mano, pensaba que era algo alergio o una picada de algún insecto, y se aplicó esteroide de alta potencia. A los pocos días hubo mejoría notable de la lesión, pero después hubo como una explosión, una diseminación de la lesión. Se sigue tomando fotografías, fíjese cómo la lesión se ha expandido, se ha diseminado. Él piensa que necesita más dosis, se sigue aplicando el medicamento, pero bueno, la eritema cede algo y se expande mucho más. Le tomo muestra en el borde de la lesión para realizarle examen directo y cultivo. En el examen directo aprecio un tallo piloso con parasitación ectotris y abundantes artroconidios alrededor del pelo. Siempre es bueno indicar que en los folículos pilosos es donde hay mayor concentración de dermatofitos. Siempre hay que buscar estos elementos. Al cultivo hubo crecimiento de Microsporum canis. El galeno lo trata o le indica itraconazol con curación a las 2 semanas. Este último caso es una paciente que presenta una placa eritematosa en mejilla derecha con un borde elevado en uno de sus extremos. Inclusive la doctora le toma biopsia con punch en ese borde y me lo refiere al laboratorio de micología para el diagnóstico o el descarte de micosis superficial. Aquí un detalle del borde elevado, pero con muy leve descamación. Y en la mejilla el detalle de las telangiectasias. Al realizar el examen directo y visualizarlo, inmediatamente se pudieron ver hifas hialinas teñidas con negro amido, que es un colorante que estoy usando últimamente debido a que la tinta Parker azul cambió su fórmula y ya no tiñe a los hongos. Este colorante es un colorante de proteínas y por supuesto va a teñir la queratina y también la quitina y la superficie también de muchos parásitos. En este campo pueden apreciar también a un Demodex folliculorum, que ocasionalmente puede uno encontrarlo cuando hace exámenes directos en cara, ya que él es un elemento habitual de esa zona. Pero en otros campos aprecié huevos de Demodex, fíjense que es como una flecha india, y en otros campos un conglomerado abundantes de Demodex folliculorum, en casi todos adultos, inclusive huevos. Aquí ya me hizo sospechar de que realmente la paciente podía tener las dos
patologías, una asociación de varias dermatosis, una rosácea y una tiña. Hay que acordarse de que el Demodex está asociado a la rosácea, pero también puede producir lesiones propias como la demodecidosis. Este colorante tiñe muy bien a estos parásitos, pero tardíamente. A las 24 horas volví a observar la lámina y fíjense cómo tiñe muy bien a estos elementos parasitarios. El agente etiológico aislado fue el Trichophyton mentagrophytis. A las 2 semanas después de indicar tratamiento con terbinafina, hubo una notable mejoría. Fíjense que ya el borde disminuyó y no está tan elevado, pero persiste las telangiectasias típicas de la rosácea. Bueno, vamos a terminar esta ponencia con las conclusiones. Vamos a decir que esta micosis va a simular muchas dermatosis, como lo hemos demostrado en las imágenes anteriores. Es fiel iatrogenia o ejemplo de iatrogenia por tratamiento inadecuado. En los niños produce un alto ausentismo escolar con un rechazo social que conlleva a trastornos psicológicos. Ahí el diagnóstico micológico es no invasivo, rápido y sencillo, y por supuesto económico. El Trichophyton mentagrophytis es el agente etiológico más involucrado en niños y no asociado a otro tiña en otra localización corporal, a diferencia del Trichophyton rubrum, que está más involucrado en adultos y se asocia a otra tiña preexistente, en especial uñas de los pies o de las manos. El tratamiento de elección es la terbinafina por ser el género Trichophyton el mayor involucrado en esta patología. He terminado esta ponencia y espero que los sensibilice y piensen siempre en tiña y hagan su descarte cuando se les presente lesiones similares a las presentadas en esta ponencia. Gracias por su atención.